En Radio Clásica, Longitud de Onda. Con Yolanda Criado y Fernando Blázquez. Muy buenos días, bienvenidos. La región de Nordland, en Noruega, tiene una costa muy accidentada. Está llena de fiordos, de montañas y de miles de islas que la convierten en un lugar único en lo que a naturaleza se refiere, pero difícil si nos ponemos a hablar de la señal de los medios de comunicación. Son casi 40.000 kilómetros cuadrados, más o menos como toda Extremadura, y casi 250.000 habitantes. También hay que tener en cuenta que gran parte de esta zona se encuentra por encima del círculo polar ártico. Pues bien, la región de Nordland ha sido la primera en todo el mundo en apagar definitivamente la radio FM. Ya no tendrán problemas de que no les llegue bien la señal, de escuchar interferencias u otras emisoras que se cuelan, y además se van a ahorrar unos cuantos millones de euros cada año. De la radio y de su futuro en nuestro país hablaremos hoy principalmente, pero también lo vamos a hacer de un videojuego que ayuda en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral y de un estudio que nos habla de la influencia de la escucha de la música en directo en la hormona del estrés, es decir, de cómo nos afecta esa música en directo a nuestro sistema biológico. Bienvenidos a Longitud de Onda. En el control de sonido nos acompaña Gemma Fernández. Como siempre, desde ayer a última hora de la tarde, noche, ya teníais el tema planteado en Facebook. Tenemos bastantes aportaciones, pero queremos todavía más. Queremos que sigáis haciéndolo durante esta hora y media de programa, contestando a preguntas como estas. ¿Crees que es necesario, tal y como lo fue en la televisión, que se produzca el apagón analógico en la radio? La calidad es mayor y el número de emisoras se puede multiplicar para tener muchos más contenidos y también canales, emisoras temáticas. ¿Te parece una buena propuesta? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a comprar un nuevo receptor porque los de FM ya no servirán para escuchar tu radio favorita? ¿Crees que es una ventaja, por ejemplo, que cada emisora tenga una sola frecuencia en todo el territorio nacional o es algo que te da igual? Bueno, pues nos lo puedes contar y lo puedes hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook de Radio Clásica o también a través del Twitter utilizando la etiqueta de nuestro programa, el hashtag que es #LDOnda. También podéis escribir un correo a longitudeonda@rtve.es o lo que más nos gusta, escuchar vuestra propia voz a través de una nota de voz en el WhatsApp. El nuestro es el 608 58 31 31. Longitud de Onda. Radio Clásica. El pasado miércoles día 11, a las 11:11 de la mañana, Noruega comenzó el apagado de las emisiones en FM, en frecuencia modulada, para irlas sustituyendo por las de radio exclusivamente digital. Esto convierte a Noruega en el primer país de todo el mundo en desconectarse de la FM, que es algo que además el director de la Radio Televisión Pública Noruega calificó de histórico y desde luego en este caso sí que lo es, aunque es verdad que no todo es tan bonito porque gran parte de la población noruega está en contra. Pues sí, 2 de cada 3 noruegos están en desacuerdo con la medida, pero es una medida, esta del apagón, que el Parlamento del país aprobó hace 6 años, en 2011. ¿Y cuáles son los problemas que destacan los que están en contra? Bueno, pues primero la falta de receptores de DAB en muchos vehículos, lo que obliga a comprar un adaptador. Segundo, que otros países vecinos han paralizado sus planes de apagar la FM. Y tercero, que dicen que las autoridades están sometiendo a los intereses de los grandes grupos. ¿Pero qué ventajas tiene? Bueno, luego entraremos más en profundidad, pero la radio digital amplía la oferta, es decir, puede haber muchas más emisoras que en FM, la calidad de la señal es mucho mejor y además va a permitir a muchas emisoras ahorrarse unos 200 millones de coronas noruegas, que son unos 22 millones de euros allí al año, al suspender esa emisión en doble formato, porque hasta ahora emitían en FM y en digital, en DAB. en DAB+. Pero bueno, algunas radios locales que no podían hacer frente a los gastos que supone este cambio, bueno, pues se ha permitido que muchas de ellas puedan seguir emitiendo en FM provisionalmente hasta el año 2022. En unos minutos estará con nosotros Javier Sánchez, que es presidente del Programa Estratégico de Plataformas de Radio Digital de la Unión Europea de Radiodifusión, y que nos contará todo en detalle. Pero antes, ya que estamos hablando de Noruega, pues vamos a seguir escuchando a un compositor de allí, a Johan Svendsen, con el primer movimiento, el movimiento Molto Allegro, de su Sinfonía número 1 en re mayor. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo con Nin Jarvi en la dirección. Longitud de Onda, de lunes a viernes, de 10:30 a 12, con Fernando Blázquez y Yolanda Criado en Radio Clásica.
Apenas faltan unos segundos para llegar a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Hoy estamos hablando como tema principal del día de la radio y del futuro de la radio. Así que aprovechamos para recordaros de nuevo las preguntas por si queréis participar con nosotros a lo largo del programa. ¿Crees que es necesario, tal y como se hizo con la televisión, que se produzca el apagón analógico en la radio? La calidad es mayor y el número de emisoras se puede multiplicar para tener muchos más contenidos y emisoras temáticas. ¿Te parece que es una buena propuesta? ¿Estarías dispuesta a comprar un nuevo receptor porque los de FM ya no servirían para escuchar tu radio favorita? ¿Crees que es una ventaja que cada emisora tenga una sola frecuencia en todo el territorio nacional o te da igual? Os recordamos que para participar con nosotros tenéis 4 vías. Tenéis las redes sociales, tanto el Facebook como el Twitter de Radio Clásica, en Twitter utilizando la etiqueta L de Onda. También el correo electrónico del programa, que es longituddeonda@rtv.es. Y también, mejor todavía, porque así os escuchamos, las notas de voz en nuestro WhatsApp, que es el 608 58 31 31. Longitud de onda. Radio Clásica. Estimación de escucha, 10 minutos. Pues para hablar de la radio y de su futuro tenemos con nosotros a quien probablemente, pues quien sea quien más sabe, quien más sepa de todo esto y que encima es compañero de aquí de la Casa de Radio Televisión Española. Javier Sánchez, buenos días. Buenos días. Javier Sánchez es el presidente del Programa Estratégico de Plataformas de Radio Digital de la Unión Europea de Radio-Televisión o Radiodifusión, de la UER. Javier, para quienes se encuentren perdidos en este mundo, cuéntanos primero en pocas frases qué es la radio digital y en qué se diferencia de la radio que conoce la gran mayoría, la FM y la onda media. Vale, vamos a hacer una descripción bastante clara para todo el mundo. Todo el mundo sabe que había televisión analógica y que bueno, que la televisión aquí en España, la TDT, empezó allá por el año 2005, ¿no? Y se migraron canales de analógico a digital. Bueno, pues la radio tiene que hacer lo mismo, tiene que pasar de analógico a digital. Todos los grandes servicios de telecomunicaciones están digitalizados en el mundo y quizás la radio es el único gran servicio de telecomunicaciones que no está digitalizado en la fase final, que es la de distribución de señal a los oyentes. Bueno, ¿qué es lo que te permite la radio digital? Pues bueno, se ha hablado en muchos sitios, una mayor calidad, mayor número de programas, eliminar ese siseo que tenemos en FM, en fin. Permite situar a la radio en calidad de audio pues en los estándares del siglo XXI, cosa que ahora mismo no tenemos. O sea que esas serían las grandes ventajas, ¿no?, de la radio, o hay más. Es la más evidente que percibe la gente al otro lado del receptor, que realmente nosotros nos debemos a nuestros oyentes, ¿no? Hay bastantes más ventajas. La primera de ellas es que la radio deja de ser únicamente audio, puedes empezar a ligarla a otras cosas que te están dando imagen de audio, son cosas complementarias, imágenes en algún caso, podemos empezar a pensar, a emitir, y sobre todo es ese concepto de decir, vamos a intentar ofrecer lo mejor que tenemos para llegar a nuestros oyentes, que es lo que estamos haciendo ahora mismo con la televisión, la radio, en este caso se convierte en la hermana pobre si no afrontamos todo ese proceso. Claro. Y son estándares que están muy superados. No olvidemos que la onda media pues empezó en los años 20, las primeras pruebas, y la FM poco tiempo después. Lo que pasa es que bueno, tardó más tiempo en implementarse. Aquí en España las primeras emisiones fueron de esta casa de Radio Clásica, en FM en el año 59, y por las noches se probaba el estéreo. Claro, ¿quién tenía un aparato estéreo en 1959? Pues a lo mejor había 10 aparatos, eran muy grandes en todo Madrid, pero que siempre, la radio siempre fue por delante de la televisión en calidad. ¿Por qué? Porque también era más manejable, era mucho más sencillo manejar simplemente un canal de audio, pues más estrecho, en ancho de banda, que toda la complejidad que suponía meter imagen a un canal de audio en aquella época, porque no olvidemos que la tele nace de eso, de ampliar. La radio al principio es la base, y bueno, pues la televisión pues no deja de ser una especie de radio enriquecida, ¿vale?, con imagen. Bueno, pues ahora la radio viviría justo el camino contrario, es enriquecer ese audio, pero con cosas que tengan sentido a nivel de radio, no hacer una televisión 2. En estos momentos ocurre algo que es bastante casi surrealista, podríamos decir, ¿no? Resulta que hay emisoras que llevan años emitiendo en DAB, en DAB, actualmente encima solo en Madrid y en Barcelona, pero que casi podríamos decir que emiten para nadie. Pero si dejaran de emitir, encima se quedarían sin su licencia y por eso no dejan de emitir. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es este absurdo, no? Bueno, hay muchísimos factores. Haciendo un poco de memoria, allá por el año 2000, en el Foro de la Radio Digital, donde estaban encuadrados pues todos los radiodifusores que tenían licencia y la industria, se pensó en empezar ya a desplegar de verdad el servicio de radio digital en España, y había 3 grupos que estaban funcionando: el grupo tecnológico, el grupo jurídico y el grupo de marketing, por así decirlo, ¿vale?, el grupo comercial.
Entonces el grupo jurídico, pues bueno, había hecho ya su estudio, porque tienes que tener seguridad jurídica para poder desplegar un servicio a nivel nacional, con todo lo que ello comporta. A nivel técnico había estándares que, bueno, pues se podían utilizar porque eran estándares europeos, y la industria siempre fabrica, no olvidemos, si hay estándares al menos europeos, no hace nunca normas nacionales porque no le sale a cuenta directamente. Y lo que faltaba era empezar a desarrollar ese mercado. Pero tú no puedes desplegar un servicio, primero, si no lo comunicas a la población, porque no se va a enterar que existe, y segundo, si no ofreces algo diferente de lo que tienes para escuchar lo mismo, pues escucho la FM y ya está. O sea, no todo el mundo percibe esa calidad de audio. Quizá los oyentes de radio clásica son distintos en este sentido y son una excepción dentro de lo que es el panorama radiofónico. Nos están hablando incluso de los kilobits por segundo a los que nos sintonizan, imagínate. Claro. Los comentarios de nuestros oyentes son maravillosos siempre, la verdad. Y me encanta que lleguen a ese detalle porque denotan un conocimiento bastante elevado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La primera campaña, yo recuerdo, yo estaba en los 3 grupos de trabajo en aquella época, la primera campaña se diseñó para el año 2001. Y es más, recuerdo que incluso eran unas gafitas, que tenían así unas flechitas y ponía 180 grados. Y el claim de la campaña es: la radio va a dar un giro de 180 grados. Ya lo verá. Ya estábamos adelantando esa capacidad visual que ya tenía la radio digital en aquella época. Bueno, el problema es que las parrillas de los radiodifusores no se dotaron de contenidos diferenciados. Y entonces lo que se decidió, esa campaña estaba pensada para llevarla a cabo en la Navidad del año 2001, se suspendió la campaña para no frustrar. O sea, si no había contenidos nuevos, además los aparatos en aquella época costaban un pastón, costaban en torno a 180 euros, porque se fabricaban pocos. O sea, luego las economías de escala, si tú fabricas millones de unidades, es lo que hace que descendan los precios. Por eso... Y Javier, así como las televisiones se volcaron en el proceso de migración hacia la TDT, las radios privadas han hecho todo lo contrario. ¿Esto por qué? ¿Por qué ha sido así? Pues muy sencillo, las concesiones de radio son las que son, y entonces lo que veían era la amenaza de nuevos entrantes como una nueva competencia, y bueno, pues también se tomaron determinadas decisiones a finales de los años 90 que supuestamente podían alterar el equilibrio entre los diferentes grupos que había en radio. Pero bueno, realmente los nuevos entrantes con licencia exclusivamente en digital tampoco tiraron del carro de la radio digital todo lo que se esperaba. Estuvieron un poco al trantrán a ver qué es lo que estaba pasando. En un escenario como esos, la gente que ya establecida dice: bueno, pues me lo tomo con toda la tranquilidad del mundo, no tengo presión a la hora de desarrollar todo esto. Algunos se justifican además diciendo que ya emiten a través de Internet, ¿no?, que la radio digital en ese caso no sería necesaria. ¿Por qué este discurso es tan peligroso? Vamos a ver, voy a apelar a la naturaleza de las cosas. O sea, la radiodifusión desde que nació es gratuita en la recepción. Cualquiera puede sintonizar algo y escucharlo en movilidad y gratuitamente. La radio es así. La tele no. La tele sobre todo es visión estacionaria. Pero la radio tú te coges el prime time, además lo tienes cuando vas al trabajo en el coche. O sea, y es una de las grandes razones de ser de la radio. Esa ubicuidad, ¿no?, esa facilidad de sintonización. Entonces, ¿alguien escucha la radio con datos en el coche? ¿Cuánto tiempo, dependiendo de la tarifa que tenga y del régimen binario al que se emita, tarda en quedarse sin datos? ¿Vale? O sea, de hecho, la radio se convierte en algo de pago. Entonces, ha perdido su naturaleza. Y luego, tampoco olvidemos otra cosa, la distribución que se hace a través de la FM, pues en términos generales resulta asequible para los radiodifusores. La distribución que se hace a través de DAB o DAB+, ni te cuento, porque es mucho más eficiente y abarata muchísimas cosas. Ahora, todo lo que es la distribución de Internet, no olvidemos que se establece un circuito lógico entre nosotros y cada uno de los oyentes. Con lo cual, cuantos más oyentes tengamos, más bits tendremos que servir, tendremos que tener más máquinas sirviendo y tendremos que tener, y perdóneseme la expresión, un canuto bastante gordo para poder tirar esos bits para afuera. Con lo cual se van multiplicando los costes a medida que vamos teniendo audiencia. Eso nos sale terriblemente caro a todo el mundo. Es más, la propia red, ahora mismo que tenemos de 3G, 4G, no soportaría la difusión de todos los servicios de FM directamente. Es que no está pensada para eso y no lo soportaría. Entonces, cuando hay gente que muy a la ligera apuesta por Internet, es el futuro de la radio, bueno, pues en las condiciones actuales no, desde luego. Claro. Y encima, quienes no tienen acceso a Internet quedan fuera de este juego. Hombre, pues según los últimos informes disponibles del Observatorio Nacional de la Secretaría, perdón, el ONCHI es el observatorio que mide pues la penetración de las telecomunicaciones en la sociedad española, pues estamos dejando afuera a bastantes millones de personas. Claro. Creo que eran como 6 y pico millones de personas que no tienen derecho
a una cosa que en nuestro caso además es más importante, porque estamos ofreciendo un servicio de interés general, un servicio público, con una cobertura elevadísima. Radio Nacional de España tiene más del 98% de cobertura en el territorio nacional. Es fantástico. ¿Y qué es lo que tienen que tener las emisiones en DAB para que la gente la prefiera, a la FM? ¿Qué tiene que ofrecer? Porque en el Reino Unido alrededor del 50% sintonizan ya la radio digital. Aquí, ¿qué es lo que tiene que tener? Vamos a ver, lo primero que se planteó la BBC, y no es ningún secreto, es esas emisiones diferenciales o diferentes con respecto a las emisiones analógicas, y sacarlas solo en digital. Entonces se fueron sacando los canales extra, claro. ¿Vale? ¿Qué tienes que colocar en esos canales extra? Pues algo que sea atractivo. Claro, a lo mejor a la primera no aciertas, pero tú también vas midiendo tu audiencia y sobre todo vas promocionando ese tipo de servicios y vas viendo tu target al que te diriges, porque son, como tienes más canales, pues también es algo más granular, o sea, está más atomizada la audiencia, mucho más está. Claro, imaginaos que aquí en la casa se nos va la olla a todos y sacamos un radio clásica extra con grabaciones de pizarra, pero lo ponemos solo en digital y ya está. Pues habría gente que es absolutamente fanática, yo que sé, pues de registros de la Scala de 1906, que se grababan allí mismo y cosas de estas. Pues lo podrías llegar a ofrecer, ¿vale? Maravilloso. El problema es ese, el problema es que, bueno, tienes que darle realmente una pensada a quién quieres dirigirte y tienes que apostar por ello. Y luego tienes que promocionarlo y tienes que ir corrigiendo en función de cómo se va comportando la audiencia. Eso es lo que están haciendo en el Reino Unido. El Reino Unido es mezcla de regulación y de hábitos de consumo. Por eso están en una tesitura que se pueden plantear el irse al mundo digital. Pero claro, tienen que superar el 50% de escucha y tienen que tener una cobertura equivalente a la de la FM, que no es fácil llegar a ese grado de cobertura. Afortunadamente en el Reino Unido están en torno al 97% de cobertura, lo cual es una barbaridad. O sea, que eso no les preocupa. Una de las cosas que sí preocupan, además a los oyentes, nos lo vienen diciendo desde ayer, son los coches. ¿Qué pasa con los coches? ¿Qué necesitarían los coches para adaptarse? ¿O habría que comprarse un coche nuevo que ya tuviera un receptor en digital? Depende de lo que tengas instalado en el coche. Si tienes un receptor de los años 80, pues evidentemente más vale que lo tires. Pero los coches los están haciendo ya así para que tengan ese receptor. Vamos a ver, con los coches pasa como con cualquier otro tipo de dispositivo. Ahora mismo se hacen al menos a escala europea, todas las homologaciones son europeas. Si tú te vas al catálogo de extras de cualquier fabricante, tú puedes encontrar prácticamente, yo creo que ya en todos, la radio digital como extra. Pero ¿dónde lo están poniendo? En aquellos mercados donde está establecido el servicio. Claro. Reino Unido, por ejemplo, ya el 80% de los coches que se venden en el Reino Unido pues tienen el receptor de serie. Esos coches que se venden en el Reino Unido son las mismas marcas y los mismos modelos que se venden aquí en España, evidentemente, y en Alemania, y en Francia, y en Italia, en todos lados. Con lo cual, al final, todos esos subconjuntos que están integrados los puede montar el fabricante dependiendo del mercado al que derive el producto final. Claro. Eso no es ningún problema. ¿Realmente vamos a llegar nosotros al apagón analógico de la radio en algún momento o vamos a acabar siendo una isla en Europa, en la radio digital? Bueno, ¿qué opinas? Yo la bola de cristal la saco pocas veces. Pero lo que sí que puedo decir es que si al final hay una decisión armonizada a nivel europeo de apagar la radio digital, será algo parecido a lo que sucedió con la tele. La Comisión dio 5 años para apagar el analógico. Ahí había otro tipo de intereses, porque esas frecuencias de UHF son unas frecuencias muy buenas para desplegar todo tipo de servicios. En el caso de la radio digital, en la banda 3, pues es una banda tan estrecha que tampoco puedes ofrecer servicios de banda ancha, con lo cual hasta ahora los operadores de comunicaciones móviles no han hecho un amago importante de querer acapararla, pero ojo, no olvidemos en el futuro que si la banda de UHF poco a poco está recibiendo mucha presión y están desalojando canales de TDT, la banda 3 de radio digital puede ser donde vaya parte de estos canales. Sería un desastre, en primer lugar, porque es tan estrecha que cabría muy poco, o sea, no solucionaríamos ningún problema. Y en segundo lugar, habría que cambiar todo el parque de antenas colectivas para poder recibir en banda 3, o sea, que esperemos que no se le ocurra a nadie semejante estupidez. Y para acabar, ¿qué papel tiene que jugar la Radio-Televisión Pública Española y concretamente esta casa Radio-Televisión Española en esa transición a la radio digital? Bien, es una pregunta que me gusta mucho que me hagas, pero no olvidemos una cosa: la radio pública no debe ser más que uno de los agentes que participan de ese proceso. Si no hay una voluntad de todos los agentes de ir a la digitalización efectiva de los servicios de radio, al final no lo haremos. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y sentarnos en qué es lo que queremos, con qué coberturas, con qué fases de despliegue. Tenemos que tener también en cuenta que hay que asegurar un ciclo de inversiones. Esto no se hace de la noche a la mañana. Con lo cual también el operador u operadores de red que desplieguen esos servicios en los centros emisores que hay ahora mismo, a lo mejor hay que abrir centros de emisores nuevos,
pues oye, tienen que saber, tienen que tener claro el business plan. El business plan evidentemente no emana de ellos, sino que es una demanda del sector radiofónico. Entonces, en tanto en cuanto no se ponga de acuerdo todo lo que es el sector radiofónico, no iremos a ningún sitio. En cuanto a iniciativa privada o iniciativa pública, bueno, pues depende. En el Reino Unido ha sido la BBC, pero por el papel que encarna y por el papel que tiene tradicionalmente. Pero hay casos como el de Italia, que los que están tirando realmente de la radio digital son los privados. Quiero decir que no es una cosa exclusivamente de todo el mundo, no. Si no desarrolla el operador público todo esto al final no sale. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un esfuerzo común y de consenso, ¿eh? Ahora, si quieres desplegar algo, lo primero que tienes que hacer es sentarte para ver qué quieres. Y hace mucho tiempo que no nos sentamos. Pues habrá que sentarse. Bueno, ya hemos resuelto un montón de dudas que teníamos nuestras y de nuestros oyentes también, así que muchísimas gracias. Bueno, Javier Sánchez, presidente del Programa Estratégico de Plataformas de Radio Digital de la UER, compañero de esta casa de RTV, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Clásica. Gracias a vosotros y a vuestra disposición los oyentes también. Bueno, pues vamos a continuar, ya que estábamos hablando del Reino Unido, de que es uno de los países con mayor implantación de la radio digital. Vamos a continuar con música británica. Pues sí, vamos con el compositor inglés Thomas Arne, conocido sobre todo por esa canción patriótica Rule Britannia, pero del que ahora vamos a escuchar esta obertura número 5 en re mayor. Hoy estamos hablando de radio digital, pero también, aparte de la emisión por Internet, esta casa Radio Televisión Española ha sido siempre avanzadilla, pionera, lo hablábamos antes, ¿no?, en implantación de algunas tecnologías y muy particularmente esta emisora Radio Clásica, que fue la primera en todo el país que empezó a emitir en alta calidad, en alta definición, en la TDT. Y fue hace ya 6 años, aunque bueno, es verdad que actualmente hay 2 emisoras que emiten así en la TDT. Sí, únicamente nosotros y nuestra hermana Radio 3, hace 6 años que Radio Televisión Española reservó para Radio Clásica un espacio mayor de emisión, mientras que el resto de radios de la TDT emiten con un sonido de 192 kilobits por segundo. Los kilobits por segundo son esas unidades de información que circulan por un canal digital. Bueno, pues Radio Clásica pasó a emitir con una calidad de 320 kilobits por segundo, que es algo que Radio 3 empezó a hacer hace 3 años. ¿Y esto en qué nos ha beneficiado? Bueno, pues esto ha permitido también que mucha gente pueda conectar sus televisores al equipo de música que tienen en casa y disfrutar así, recordemos además, desde hace 6 años de una calidad de radio con un sonido como el de un CD. Un sonido maravilloso. Si todavía hay alguien que no lo ha probado, pues debería hacerlo, porque es cierto que la calidad se nota. Y si puede ser ahora mismo, pues mejor que mejor, porque podéis escuchar en alta definición, en HD, este concierto para clave y orquesta en fa mayor de Carl Philipp Emanuel Bach. Hoy es el día especial de Euroradio dedicado a Lars Birthday, el cumpleaños del arte 2017. A través de los satélites Haydn y Liszt de la UER podremos disfrutar de este evento artístico musical. Esta tarde, a partir de las 8 y hasta las 12 de la noche, Miguel Álvarez Fernández, director del programa Ars Sonora, nos llevará en directo por un recorrido que abarca aportaciones de artistas de Suiza, Francia, Alemania, entre otros países, y entre los que se encuentra la aportación de España. Esta tarde, en directo desde las 8, Ars Birthday, cumpleaños del arte 2017, en Radio Clásica. Seguimos en longitud de onda, en directo, en la sintonía de Radio Clásica, cuando son exactamente las 11:34, 10:34 en Canarias, y continuamos con uno de esos estudios que tanto nos gustan en este programa y que revela cómo la escucha de música consigue pues que bajen nuestros niveles de cortisol, que es esa hormona del estrés. Es decir, que la escucha de música ayuda a que reduzcamos el estrés. Y es que en los últimos años un número pues considerable de estudios se ha propuesto descubrir el efecto químico de escuchar música. Estos estudios han medido cambios en una serie de parámetros, incluyendo pues neurotransmisores, citocinas, hormonas, signos vitales, linfocitos e inmunoglobulina. Bueno, y uno de esos estudios, realizado por Daisy Van Court, investigador del Reino Unido, ha concluido que la música afecta a nuestro sistema biológico. ¿Y cómo lo hace?
Pues bien, lo que han hecho ha sido marcar la diferencia, porque generalmente las investigaciones se suelen realizar casi exclusivamente en entornos clínicos o en condiciones de laboratorio, y se utiliza entonces música grabada en lugar de medir, como ha sido en este caso, la música en directo. Exacto, pero este estudio del que hablamos, el del doctor Fancourt, sin embargo, pues ha medido los efectos de la música tras asistir a un concierto en directo, es decir, ha trabajado sobre los niveles de hormonas esteroideas, pero para ello pues han tomado muestras de saliva de 117 voluntarios, los participantes en el estudio, que asistieron a un concierto en directo y lo hicieron antes, esa muestra la tomaron antes de la actuación y también una hora más tarde, durante el intermedio. Estaban asistiendo a un concierto con música del compositor Eric Whitacre. Un grupo de esos voluntarios eran espectadores que habitualmente asistían a conciertos, de hecho asistían a más de 100 conciertos por año, otros estaban en un concierto por primera vez en más de 6 meses, algunos además eran músicos y otros no. ¿Y qué es lo que ocurrió con la hormona del estrés? ¿Había diferencia entre los voluntarios del estudio antes y después de ese concierto? Os lo contamos enseguida, pero antes vamos a escuchar al autor en cuestión de aquel estudio, a Eric Whitacre. Estábamos hablando de un estudio que revela cómo influye la escucha musical en el nivel de estrés, y era precisamente la música de Eric Whitacre la que escuchaban esos voluntarios del estudio. Bien, pues según mostraron los resultados, se vieron reducciones significativas en el cortisol, y como ellos afirman, puede decirse que, abrimos comillas, esta es la primera evidencia preliminar de que asistir a un evento cultural puede tener un impacto en esa actividad endocrina. Como decíamos, el cortisol se refiere a menudo pues a esa hormona del estrés, que es la hormona que prepara a nuestro cuerpo para una reacción de lucha o de huida, y lo hace elevando los niveles de azúcar en la sangre, mejorando la capacidad del cerebro de usar glucosa y pues en un esfuerzo por minimizar las funciones no esenciales, lo que hace es suprimir el sistema inmunológico y el sistema digestivo. Con esto de lo que se trata pues es de mantener un organismo seguro y listo para la acción, pero si los niveles son elevados durante periodos de tiempo prolongados puede llegar a ser peligroso, de ahí las consecuencias negativas para la salud que está proporcionando, que está teniendo el estrés. Bueno, lo que concluye el estudio es que tras el concierto esos niveles de glucocorticoides disminuyeron en todos los participantes, lo que incluye una bajada de los niveles de cortisol, de esa hormona del estrés. Así que, como conclusión, la música en directo puede disminuir nuestros niveles de hormona de estrés y ayudarnos a relajarnos. Por cierto, que los investigadores no encontraron diferencias entre las personas de diferentes edades, las habilidades musicales, si eran músicos o no, lo que sugiere, bueno, pues que esta respuesta es universal entre todos los que acuden a un concierto. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar una grabación en directo, ya que el directo pues tiene sus ventajas, de este concierto para violín, cuerda y continuo en la menor de Antonio Vivaldi. El concierto se grabó en una interpretación en directo en el Festival de Música Antigua de Ern en Alemania el 15 de noviembre del año 2001. Bueno, la verdad es que es una pena no haber llegado al final para poder escuchar esos aplausos del directo, característicos claro, del directo, que nos hubieran reducido todavía más esa hormona del estrés. Escuchábamos los dos primeros movimientos, Adagio el primero, Presto e Forte el segundo, del concierto para violín, cuerda y continuo en la menor, el quinto de la Opus 9 de Antonio Vivaldi. Interpretaba el conjunto Ars Antiqua de Austria con Gunnar Letzpohr en la dirección. Y como cada día más o menos a la misma hora, a esta hora, pues recibimos en el estudio a María del Ser. Buenos días. Buenos días. Para que nos adelante un poquito la música que vamos a escuchar de 12 a 1, de 11 a 12 en Canarias, en Líneas Adicionales, el programa que dirige. ¿Qué tenemos hoy, María? Pues escucharemos, como recordaréis y recordarán nuestros oyentes, ayer finalizamos con Oteter, preparándonos para esa corte francesa. Entonces, hoy vamos a comenzar con Montecler, con la cantata El Triunfo de la Constancia. Escucharemos también música de Nicolas Chedeville, pero en este caso de un instrumento llamado musette, que era típico, también lo estudiaban los miembros de la nobleza, es un símbolo, digamos, de la influencia rústica en la música de la corte. Y escucharemos también un concierto de violín muy especial de un compositor llamado Lully, que fue definido por Hanslick, que es el crítico famoso del siglo XIX, como el precursor y prototipo de Paganini y padre espiritual de todos los virtuosos de violín. Creo que con esto sabemos por dónde va a caminar el concierto. Pues eso dentro de 12 minutos con María del Ser en Líneas Adicionales, hoy sin la caja de Kleenex.
Escuchan Longitud de Onda, escuchan Radio Clásica. Atención, pegad los oídos a la radio, mandad callar a ese niño que lleva un rato gritando, que ya grita más por vicio que por otra cosa. Bueno, quizás no haga falta, porque ha llegado el invento que muchos, que digo muchos, muchísimos, estábamos esperando, y se llama Muzzo, M-U-Z-O. Muzzo es una pequeña cajita con un botón que crea nuestra propia zona personal de silencio, nuestra burbuja personal de silencio. Es un dispositivo que lo que hace es bloquear los sonidos de nuestro alrededor en diferentes grados, así que lo podemos sincronizar con nuestro móvil para ajustar la cantidad de ruido que deja pasar. La insonorización puede ser completa o puede ser parcial, dependiendo del modo que nosotros elijamos. Y son tres: serenidad, sueño y privacidad. Los modos que se pueden activar, sí. Además también monitoriza los decibelios que emitimos nosotros o los que proceden del exterior, y se pueden crear, da la opción a crear más de 1000 escenas diferentes de sonido, si queremos añadirle sonido al silencio, que de por sí es maravilloso. Son escenas de viento con hogueras o con cascadas. Ya se están produciendo porque para financiarse, pues sus creadores hicieron antes una campaña de crowdfunding y se espera que los primeros se entreguen ya, atención, en abril de 2017, o sea, dentro de nada. Yo estoy llorando de la emoción. Pues hoy queremos dedicar bastante tiempo, bastantes minutos del final del programa a esos comentarios de nuestros oyentes que hoy pues especialmente se han lanzado a escribir, a opinar sobre el tema tan interesante del futuro de la radio. Así que vamos a comenzar con una nota de voz que nos ha llegado a través de este oyente anónimo. Hola, sería bueno que un dial fuera para todo el territorio, digamos, música clásica que fuera en una sola, ya que cuando vas viajando se va perdiendo la señal, depende por dónde vayas. Y todo lo que sea avanzar siempre es bueno, que haya más variedad en tanto de música como de otros eventos. Un saludo. Otro para ti, en Twitter, Pedro Ramos dice: hemos sufrido un retroceso respecto a la radio digital, el DAB. Dice: tengo 2 aparatos DAB que usaba hace años y dejaron de emitir. Juan Jesús dice: esperamos que con 40 años de retraso, esperemos que llegue como casi todo con retraso. Lo dice con retranca, claro. Y 027614 dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Le darán suficiente ancho de banda como a la tele? También dice que es muy sensible al mal tiempo. Roberto nos dice: yo no he visto gran mejora en la televisión, por lo que me temo que tampoco cambiará mucho la radio. La FM, a Bonet, MICP, dice: la FM es a la radio lo que los vinilos a los reproductores de música. Dice: tiene su encanto y no veo necesario eliminarla. Antonio nos dice: cada emisora debería tener un dial concreto. Cuando viaja se hace muy difícil mantener y o buscar una concreta. Mari Carmen dice: apagón. Vale, ahora bien, ¿los nuevos canales estarán en manos de los grupos de siempre? Porque es lo que ha pasado con la televisión. Órgano Ibérico dice que nos agradece el programa de hoy dedicado a esto. Dice: vivo en Palma de Mallorca y pasé de escucharos en DAB a 224 kilobits a tener que escucharos con carraspeos. SB Montero dice: la emisión digital llegará a todas partes, o como con la pregunta, ¿la emisión digital llegará a todas partes o como con la TDT, que 2 años después había sitios donde no se veía la televisión? Decís que habrá más oferta, pero con la TDT el gobierno de turno reparte emisoras y tenemos que tragarnos lo que toque. En Facebook también opinan. Pedro, por ejemplo, dice: me parece bien que cada emisora se pueda localizar en un punto fijo. Lo del cambio también. Carmelo: ya tarda el apagón, se está perdiendo mucho tiempo en dar el paso al DAB. Teresa: sería mejor esperar a un momento de bonanza económica para hacer el cambio en España, nos dice. Interesante también. Nacho: teniendo en cuenta la cantidad de emisoras de barrio, seguramente ilegales, que se cruzan e interfieren con Radio Clásica, él pone el ejemplo en diferentes zonas de Madrid, y de un golpe una sublime sonata de Mozart se contamina el reggaetón, me parecería ideal. De hecho, yo tiendo más a escucharos online o a través de la TDT, por eso mismo. Son muchos los oyentes que opinan y que nos dicen cómo nos escuchan. Edu Martínez dice: es absolutamente necesario tanto el realizar el cambio del sistema como divulgar la existencia de este sistema. Para eso estamos nosotros. Pero nos dice: pero estamos en España y aquí lo que prima es perjudicar a
al usuario. Es eso, yo vivo en Palma de Mallorca y desde el año 2001, dice, hasta junio de 2011 era posible, igual que en otras grandes ciudades, sintonizar radio clásica con mayor calidad que la que permite la FM. A pesar de que para tener una calidad similar a la de la FM, el sistema DAB precisa de un bitrate de 192 kilobits y para una calidad similar a la del CD de 256 kilobits, la calidad con la que me llegaban las emisiones de radio clásica en Palma de Mallorca era de 224. Y también habla de que ahora solamente quienes viven en Madrid y Barcelona en el centro reciben DAB. Este es el mensaje de Rocío. No sé cómo no se ha implantado ya. La radiodifusión va con retraso porque, hombre, la televisión, ya ves, ofrece muchísimo más servicios y hoy día en la era digital es que no lo entiendo. Mira, la calidad sonora sería muchísimo mejor. Nos ahorraríamos los ruidos esos tan característicos de la FM. No tendríamos que estar buscando constantemente y resintonizando cuando estamos en movimiento. Tendría más cobertura. Además, sería como la televisión, que pondría en las pantallitas, pondría los títulos de las canciones, pondría, yo qué sé, habría otros servicios. Así que, no, por mí, claro que cambio los receptores. Vamos, además me quiero comprar un equipo, así que ya no sé si esperarme a que esté lo de la radio digital. ¿Va a tardar mucho? Pues no lo sabemos. Esperemos que no, pero además Rocío también hace una reflexión muy interesante sobre las características de todos los dispositivos táctiles a la hora de que las personas ciegas pues puedan manejarlos. El problema de los nuevos aparatos, tele, radio y eso, que no tiene nada que ver con si la señal es analógica o digital, tiene que ver con los nuevos diseños y los nuevos electrodomésticos también, son las pantallitas digitales que a nosotros no nos permiten hacer absolutamente nada y bueno, que no te hablen en los menús ni en ninguna cosa, entonces tienes que depender, vale, si tú los tienes presintonizados pues puedes darle al número en un mando a distancia siempre que no sea digital también. En el correo longitudeonda@rtv.es, Ricardo Rivas dice: no me parece mal la radio digital, pero no me parece bien que desaparezca de golpe la FM. Dice: ¿qué pasará con los receptores que tenemos en los coches? ¿Nos obligaría a cambiar de coche o a hacer costosas adaptaciones? Aunque dice, evidentemente, comprendo los gastos que debe comportar el doble sistema. Y también, por último, vamos a dejar sonar un mensaje de nuestro oyente Jerónimo. Hola, buenos días. Soy Jerónimo Saiz, de Santander. Cuando allá en los años, no sé si 60 o algo así, salió la frecuencia modulada, decían que era una ventaja respecto a la radio convencional, la onda media, porque no había interferencia en las emisoras y se podía escuchar un sonido muy bueno. En principio fue así, pero luego ya no. Empiezan han salido una multitud de emisoras, yo no sé si es que se van solapando las frecuencias y muchas veces a mí me cuesta sintonizar vuestra radio o se me va con una cantidad de ruidos, tanto si es desde Ibio o desde Peñacabarga. Y una de las que más se me mete es la de Radio María, que tiene una potencia impresionante. Bueno, felicidades por el programa y muchas gracias. Gracias a ti, Jerónimo, y gracias a nuestros oyentes de Radio Clásica, amigos ya de este programa de Longitud de Onda, por acercarnos su voz un día más. Queremos adelantaros el tema de mañana, hablaremos del teremín, de ese instrumento tan especial, así que dejamos ya en el aire estas preguntas. ¿Tú alguna vez has tocado un teremín? ¿Qué es lo que sabes de este instrumento? ¿Quién lo inventó? ¿Sabrías explicar cómo se produce el sonido en un teremín? ¿Qué otros inventos de instrumentos musicales destacarías de toda la historia de la música? Podéis responder desde ahora mismo enviándonos una nota de voz al 608 58 31 31. ¡Nos vamos! Un placer como siempre haber estado con vosotros. En el control de sonido han estado Gemma Fernández y Manolo Teller. Y nosotros volvemos ya mañana de nuevo aquí a las 10:30, 9:30 en Canarias, en Radio Clásica, como siempre, con más música y más ciencia. Porque la ciencia nos enseña a ver lo que todo el mundo ha visto, pero a pensar lo que nadie ha pensado. Hasta mañana. Longitud de Onda, la mañana en Radio Clásica.